Y América Latina, después del presidente Yamandu Orsi recibir su doctorado honoris causa, habla ahora con la prensa presente. Esto está contestando. Escuchemos. Bastante imposible. Creo que estamos encontrando aquello que siempre quisimos, que el Mercosur, en vez de ser un corset, fuera algo que nos potencie. Y quizá algo que no todos sabemos es que para que se realice una cumbre y que tenga éxito son necesarias varias reuniones previas. Y ahí las cancillerías se han reunido varias veces para tratar de afinar esto y a su vez nuestros vínculos desde el Mercosur con los propios países de la Unión Europea para ir destrabando las cuestiones que, por supuesto, después llevarán sus años, ¿no? Esto no es mañana empieza a funcionar. ¿Esto plantea una reestructuración del Mercosur a partir del 2026 en caso de llegar al acuerdo con la Unión Europea? No creo que sea necesario. No me imagino una reestructuración, pero sí, como te decía recién, la potenciación de la región en su vínculo con el resto del mundo. Porque más allá de que cada uno de los países tenemos que buscar la forma de relacionarnos y salir a buscar acuerdos, siempre dijimos que no es lo mismo pensar, menos nosotros, en un mercado restringido, chico, relativamente chico, que pensar en un mercado o una región con 200, 300 millones, 200 y pico en Brasil, más los 40 que son Argentina. Ya nos volvemos una región potente y yo creo que tiene que ver también lo que está pasando en el mundo, que hace que, por ejemplo, Europa vea con bastante mejores ojos de lo que veía antes la posibilidad de relacionarse con nosotros. Orsi, ¿qué espera mañana del encuentro con Milei? Yo creo que más allá de mi encuentro con Milei, el encuentro de los 4 presidentes, que el centro de la cuestión es terminar de rubricar todo lo que se ha avanzado hasta hoy, incluso hoy que hubo reunión hasta de los ministros de Economía. Por supuesto que si se da la oportunidad de reunirnos mano a mano, tenemos temas específicos con la Argentina, pero que de todas formas están trabajando a otro nivel. ¿Sigue sin Estamos hablando ese encuentro mano a mano sigue sin concretarse por ahora? Quizá, a ver, la vez que estuvo en Montevideo y que yo fui de invitado, tuve la oportunidad de conversar 4 o 5 minutos con él y su equipo. Si mañana se da la oportunidad también lo haremos, pero la tranquilidad que yo tengo es que el diálogo es muy fluido con todo el equipo de Milei, del gobierno argentino, fundamentalmente a partir del canciller argentino que está en contacto permanente con nosotros, sin perjuicio además que hemos tenido vínculos con los propios gobernadores, vecinos, por temas bien concretos que ustedes ya conocen. Y en esa relación con Argentina, ¿qué le preocupa a Uruguay? Yo creo que no es que no, pero a ver, como siempre los uruguayos decimos que vengan muchos turistas argentinos en verano, ¿no? Pero en realidad no tenemos mayores dificultades, al contrario, se ha avanzado bastante en lo que tiene que ver con los temas del río, los temas de los puertos. Yo creo que venimos bien. Capaz que, si me apuras, lo que más me preocupa es no tener la comunicación fluida para resolver los problemas antes que pasen. Por suerte y por obra de buena gestión, venimos trabajando, resolviendo temas antes que se compliquen. ¿Piensa ir a ver a Cristina Fernández? No tengo pensado. Presidente, estamos en vivo para Telemundo. No tengo pensado. Hablaba. No. ¿Llamarla tampoco? Eso si lo haremos en forma privada, pero por ahora no. Ya dije, y lo reitero, es un tema de la política argentina, de la justicia. Por supuesto que tengo vínculos con distintos partidos y sectores de la política argentina y gente cercana a la expresidenta tenemos relación fluida, pero acá no hay que entreverarlos tanto. Hablaba recién en su discurso de la importancia de los acuerdos. Se llegó hoy en el Parlamento Uruguayo un acuerdo por la caja de profesionales. ¿Cómo ha visto el resultado de esa negociación? Esperemos la votación, esperemos que se resuelva en el Senado y después en diputados, pero yo siempre fui optimista porque me consta que cada vez que nosotros hacemos una propuesta aparece una contrapropuesta y así se va y se viene en esa dinámica sana que es gobierno y oposición. Y yo siempre estoy seguro cuando enviamos un proyecto de este tipo no va a salir el que yo quiero de buenas a primeras. Incluso hasta cuando en mi gobierno en Canelones teníamos mayoría, siempre me gustó tener niveles de acuerdo más amplios. Lo que va a salir sin duda, en caso de salir, será fruto y política de su ¿Lo define como un buen acuerdo? ¿Un aumento del aporte del Estado? ¿Eso le preocupa al gobierno? Bueno, sí, no era la propuesta inicial nuestra, pero nosotros sabemos que difícil es que la propuesta que tú mandas de primera es la que sale. Yo, por supuesto, quería otra cosa, pero esas son las reglas. ¿Cambia mucho la ecuación? Presidente, ¿se van sumando presiones hacia una necesidad de aumento impositivo? No, por ahora no lo analizamos de esa manera. ¿Pero cambia mucho la ecuación económica el hecho de que pase a aportarse ahora 30, 40 millones de dólares más? No, pero de no ser así serían 160.
De no llegarse a un acuerdo sería gravísimo, porque estaríamos hablando de esos números. ¿Hay conformidad entonces? ¿Usted qué hubiese preferido en este acuerdo que dijo? Y por supuesto que la idea inicial nuestra era la que yo quería, porque aparte fue de fruto de un estudio exhaustivo. Ahora, el Uruguay funciona teniendo en cuenta los intereses y las posiciones y los planteos de distintas colectividades políticas y también de los grupos sociales o de las fuerzas sociales. Los uruguayos aportan. Es eso lo que tenemos que hacer. ¿Qué le dice a los uruguayos no universitarios que van a tener que aportar por una vía o por la otra? Y bueno, es la fórmula que se encontró en base a un acuerdo político que es el que se va a reflejar en el Parlamento. Presidente, por situación de frío... En la situación de personas en situación de calle, hay algunos fallecidos, estuvo el ministro en comparecencia, en comisión. Sí, lo escuché. Se está esperando una posible interpelación también al ministro. ¿Cómo ve esta situación? La interpelación es una herramienta que está y que se tiene que usar las veces que se quiere usar. Por supuesto que es una situación muy dolorosa. Hay 2.800 personas hoy atendidas. Ahora se habilitó el aeropuerto. Yo podría decir, bueno, tenemos mucho más soluciones que las que se veía antes. Sí, todo lo que quiera, pero se muere gente. Entonces jamás puede estar conforme y es muy doloroso lo que está pasando. No porque uno suponga que puede pasar, deja de conmovernos. Esto que pasó en Las Piedras es terrible. La intendenta dijo que habían avisado a la policía. ¿Falta ahí mejorar el seguimiento, el control? Ese es otro caso. Pero falta mejorar el seguimiento, el control. Claro, porque... siempre. A ver, si fuera el funcionamiento perfecto, evitaríamos muchas cosas, pero no fue este caso. Este caso de la persona que falleció es alguien que no era el mismo que en esa coordinación que hay entre Intendencia y Ministerio del Interior se había constatado, porque a esa persona sí se la atendió. A ver, yo creo que lo que nos pasa, de acuerdo a un censo del 2023, no creo que haya cambiado para bien, sino que debe estar igual o capaz que peor. Con esa cantidad de personas tenés un riesgo permanente de una tragedia. Entonces, hemos buscado soluciones y bastante más lugares. Todos sabemos esto del aeropuerto, del propio Palacio Peñarol. Sabemos que es insuficiente y no podemos aceptar jamás y conformarnos jamás de que la gente que vive en situación de calle tú le das una solución por unos días. ¿El gobierno mantiene entonces la estrategia? ¿Usted no se ha planteado, por ejemplo, cambio de equipo? No, para nada, al contrario. Estoy no solo conforme, sino orgulloso del laburo y del trabajo de la gente en calle. Pero es mantener alerta roja y qué más, porque la alerta roja se mantiene y qué más después para seguir, porque está la herramienta de la ley de falta, la herramienta de la internación compulsiva, la de evacuación obligatoria. La alerta roja tiene un poco de eso de obligar a estar en mejores condiciones. Yo no quiero utilizar esos términos que de repente generan mucho ruido, pero de hecho no está bien que el Estado y que la sociedad uruguaya dejen morir a la gente. Entonces encontramos esa alternativa. Ahora, me consta que los equipos y que el Ministerio de Desarrollo Social viene trabajando fuertemente y aumentando la cantidad de respuestas. En un momento determinado nos pidió, dice, así no. De esta forma no damos abasto, es por eso que se acudió a otro ministerio y es por eso que, en virtud de las temperaturas que se nos anunciaban, prendimos la lucecita de, bueno, acá no puede seguir funcionando de la misma manera. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes un ministerio que constata una situación concreta, después vienen los soportes técnicos de otros ministerios, estoy pensando en el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior, que te dice, bueno, podría ser... No, acá no podemos dudar ni una hora. Hay que resolver. Se hizo cargo el gobierno porque la oposición lo criticó que el gobierno... ¿Y cómo nos vamos a hacer cargo? Por favor, a mí jamás se me ocurrió decir que las autoridades anteriores no se hacían cargo de la gente que estaba en esa situación. Álvaro Delgado dijo hoy de negligencia del Estado. Él utilizará, incluso en caso de negligencia hay mecanismos. Yo jamás, y es una posición personal, se me ocurrió atribuir intencionalidad en cosas tan dramáticas y tan graves como esta. Se encuentran respuestas, se encuentran soluciones. Hacerse cargo implica cuidar, implica encontrar soluciones. Somos conscientes que la tarea de gobernar en un país como el nuestro, con la situación que tenemos de salud mental, de gente en situación de calle, gente que sale de la prisión y no tiene dónde ir, somos conscientes de que el Uruguay tiene una deuda enorme con su sociedad. Y es bueno, y me alegro que los líderes de la oposición estén tan conmovidos y tan sentidos y tan sensibilizados con la situación, cosas que jamás dudé. Ahora bien, nos tenemos que hacer cargo, tenemos que asumir nuestros errores como sociedad y como Estado y como gobierno, no tengo duda. Y de verdad
reconozco la sensibilidad que tienen los partidos de la oposición tan grande para la gente en situación de ¿Busca calle. sacar rédito político de la oposición? ¿Cómo? A la crítica de que por cuestiones ideológicas el gobierno se amputó herramientas. ¿Usted qué responde? ¿Es así, hay algo de eso o lo que no? Supongo que no están hablando de la situación de ellos, porque la cantidad de personas en situación de calle no empezó en marzo. ¿Qué quiero decir? Que como gobiernos, como Estado, no hemos encontrado las herramientas. Es el Estado el que tiene que resolver. Y yo hoy estoy al frente. Pero, no sé, quizás sí que nos hayamos amputado, capaz que no encontramos la solución definitiva. Lo que sí es seguro, que dentro de la ley, todo lo que vamos a hacer y fuera de la ley, no. Presidente, la oposición buscó sacar rédito Jamás político. entendí tampoco que vivir de esa forma sea un derecho. Yo ahí soy clarísimo, no puede ser. Ahora, reconozcamos que no tenemos todas las herramientas aceptadas como para hacer ¿Se eso. intentó sacar rédito político por parte de estos hechos por la oposición? Y en la lucha, en la lógica gobierno-oposición, evidentemente está esa pulsión. Lo que no nos puede pasar es pasarnos de la raya y empezar a apuntar con el dedo o atribuir intencionalidad. ¿Se hizo Mismo eso? le iba a consultar. No creo. ¿Cómo está viendo que está funcionando esta articulación oposición-gobierno, el rol de la oposición? ¿Cómo lo está observando en estos primeros meses de gobierno? Bueno, es como tiene que ser. Por supuesto que tiene que ser en función de lo que se piensa, de cuestiones de carácter ideológico también, ¿por qué no? Y por supuesto en este periodo todavía no es un tema de carácter electoral porque falta mucho y la gente quiere otra lógica. Nosotros tenemos que gobernar, la oposición tiene que hacer oposición, control y acordar. Y bueno, y ahí vamos a tener diferencias y coincidencias. Presidente, estamos en... Más días de acuerdo con el Partido Nacional ahora que eligió su nuevo presidente que han delegado con eso. Es una ventaja el tener las autoridades constituidas en los partidos. Es una ventaja, pero de todas formas yo jamás dejé de dialogar con distintos referentes del Partido Nacional. Pero siempre mejor, por un tema hasta de formalidad y de cuidados, tener el directorio constituido o el CEN del Partido. ¿Qué se ve de 2029 en la oposición? ¿Es conveniente a esta altura del gobierno o no? Yo el otro día dije, no creo que se haya malinterpretado. Ninguno de nosotros que estamos en la acción política, por supuesto en mi caso, gobierno, podemos siempre anteponer la cuestión electoral con las tareas concretas que nos toca, ya sea como legisladores o Poder Ejecutivo o las intendencias. Pero bueno, también sabemos que esto de lo que tú decías, ventaja o desventaja política, siempre va a existir. Y está en nosotros entender lo que la gente está necesitando y lo que la gente no quiere. Presidente, volviendo al Mercosur, el régimen, probable régimen, tus dólares, tu decisión que está por plantear el gobierno argentino, ¿es un punto de conflictividad dentro del Mercosur o para Uruguay por la falta de transparencia quizás de los activos? No lo analizo así, no lo analicé de esa forma. Estuve reunido después de las 4 con mi ministro de Economía, que vino de una reunión también con el ministro de Economía argentino y bastante niveles de acuerdo. Me pierdo ese detalle de repente de qué forma nos puede influir, en el caso de Uruguay, por supuesto, las decisiones de gobierno de los otros países no pueden ser, jamás se me ocurriría ponerla en cuestión, por un tema hasta de respeto, pero me pierdo un poco de que puede ser quizás, por ejemplo, cualquier tipo de inversiones que puedas ir desde Argentina hacia Uruguay, los activos esos están blanqueados sin saber cuál es su origen. Directamente el gobierno está permitiendo, entonces mi duda es si esto puede afectar el día de mañana cualquier, por ejemplo, tratado de libre comercio que pueda tener. Entendí, ahora con entendí. otros... Ahora entendí. Yo creo que, de acuerdo a los avances que hemos tenido en distintos aspectos, no solo en temas de integración pura y dura, sino también en cuestiones hasta de seguridad, y que hemos hablado bastante con los gobiernos vecinos, que ese tipo de riesgos, o por lo menos están minimizados en la medida que cada uno de nosotros nos estamos cuidando, porque sabemos que nos miran con una lupa gigante, ¿no? Sabemos además que el avance del crimen organizado y del narcotráfico nos pone una alerta donde nosotros tenemos clarísimo que lo primero son las garantías que nuestro país tiene de control y de conocimiento del origen de esos fondos. El mundo es muy dinámico, los capitales se mueven de una forma increíble. Lo que es cierto, y permítame decirlo acá ante ustedes, que la radicación de argentinos
de todo tipo, pero también inversores que han decidido ir a vivir a Uruguay, que tienen emprendimientos y que invierten en Uruguay, se ha hecho de una manera continuada a lo largo de los gobiernos, y para nosotros es fundamental que eso se mantenga, porque reconocemos la ventaja de un país como el nuestro, que tenemos tanta cosa en común con Argentina y tanta cercanía. Entonces, para nosotros es una tranquilidad y que nuestros controles también sirvan para que los argentinos sepan qué es lo que realmente está pasando. Así que yo tengo mucha confianza en el vínculo y el diálogo entre los ministros de Economía de los países. Presidente, en el diario El País de Madrid se destaca en una nota sobre la convivencia democrática del Uruguay. ¿Es un rol importante esto para poder atraer inversiones para el país? ¿Cómo lo ve el gobierno? Eso me ha sorprendido, esto es personal, digo, me ha sorprendido el valor que tiene la previsibilidad o el valor que tienen las reglas del juego que se cumplen en Uruguay, y cuando algún actor o alguien que toma decisiones en otros países decide invertir en Uruguay o radicarse en Uruguay, porque esa es la novedad además, lo que te ponen como activo te dicen, bueno, nosotros tenemos reglas de juego y tenemos cumplimiento de las leyes en Uruguay, pero a su vez hay una relación de continuidad y de tranquilidad política que también es tenida en cuenta cuando alguien decide invertir. Eso yo creo que es un activo que los uruguayos no sé si somos del todo conscientes del valor que tiene. ¿Le han transmitido preocupación por el atraso inmobiliario, presidente? Sí, claro, pero en realidad lo que tenemos que analizar es cuáles son los factores que hacen que el peso uruguayo valga más o valga menos, o el dólar, ¿no? Y ahí una de las cosas que estamos viendo a nivel mundial de manera inédita es una depreciación del dólar que nos preocupa. No hay planes de intervenciones mayores del Banco Central. No, por ahora no, pero es bueno saber que en el mundo está pasando eso y a nosotros nos perjudica en los términos fundamentalmente para las exportaciones. Presidente, ¿cómo? De eso somos conscientes. El tema es interpretar cuánto hay de atraso y cuánto hay de tironeo, de empuje de lo que está pasando en el mundo, y hoy el resultado de la realidad que no lo teníamos antes, que es una depreciación del dólar de manera dramática. ¿Cómo observa las cifras de siniestralidad que fueron presentadas por una SEB? ¿Hay una crisis en el tránsito uruguayo? Yo creo que sí, fundamentalmente. Yo por lo que vi en Canelones y lo que veo, el tema de la gente lesionada en motos es capaz que todo el mundo lo tiene claro, pero a mí me sorprende lo que ves todos los días. Ahí hay un tema que no terminamos de resolver. ¿Y cómo se ataca? ¿Con libreta de puntos y qué más? Yo creo que hay que avanzar, es bastante más que eso. Me gusta el trabajo que se está haciendo de la UNACEB, lo que se viene haciendo de la UNACEB de hace años y que se hace en articulación con el Congreso de Intendentes. Sé que hay medidas que son antipáticas, sé que, yo qué sé, en algún momento hasta poníamos en duda si el casco era necesario o no, o el cinturón de seguridad. Bueno, yo creo que ahí tenemos que ir acompasando las cosas que en el mundo ocurren de manera tal de frenar esto. También es cierto que el aumento de cantidad de autos en circulación o de las motos es un factor. Hoy lo ves en las calles, pero también hay una cuestión cultural que debe preocuparnos, y por supuesto la mejora de infraestructura. Yo en estos años que he pasado y que he visto, por ejemplo, cómo hay rutas que después que son doble vía tienen bastante menos siniestralidad, hay una relación también importante entre la mejora de la infraestructura y los accidentes. También sé que son polémicos los radares. También sé que los semáforos a veces estorban un poco y enlentecen, pero es un dato de la realidad. Más vale llegar antes, llegar todos. Presidente, ¿cómo está la relación con Javier Milei entre Uruguay y la Argentina? Hay una cuestión, yo creo que entre Uruguay y Argentina como gobierno es muy buena la relación, porque tenemos los equipos trabajando. Estoy hablando de ministerios de Relaciones Exteriores, o estoy hablando de Ministerio de Economía, o la articulación con otros ministerios cuando hay temas comunes. Yo creo que eso es fundamental y es lo bueno que se pasa. Después la relación con las personas entre nosotros es normal. Por supuesto que las instancias en las que nos encontramos los presidentes son estas instancias de mañana, pero a mí me tranquiliza saber que las cosas se resuelven antes que llegue a nosotros. ¿Hay diálogo diplomático? Semanal. De verdad, semana. ¿Le conviene al Mercosur que Lula visite a Cristina Fernández o puede generar un tema necesario? Yo creo que no le influye al Mercosur como tal, no influye. Porque están las dos corrientes ahí, ¿no? Milei y Lula.
Pero yo creo que parte también de la magia de este proceso de Mercosur. Cómo gobiernos de distintos signos fortalecen su visión de cara a la inserción en el mundo. El otro día tuve la suerte de participar de una actividad donde el presidente de los países, el presidente del Congreso Africano o de la Unión de Países Africanos dio una visión sobre el tema de los créditos a nivel mundial. Y entre países africanos está en guerra. Sin embargo, para esas cosas se juntan. También te pasa a otro nivel. Acá te puse un caso extremo, ¿no? El presidente de Angola, en representación de todos los países africanos, hizo un planteo de cara a los problemas del endeudamiento externo. En nombre de todos los demás, y yo le pregunté, ¿pero esto no hay países que están en guerra? Entonces, vuelvo a tu pregunta. Los temas y las diferencias de pensamiento, de orientación entre un presidente y otro, o entre un país y otro, se compensan en la medida que entendemos todos que hay una causa común que tiene que ver con una inserción real en el mundo. Presidente, ¿y cuál es su visión sobre la detención de Cristina y si pensó ir a visitarla en algún momento? No he pensado eso, no lo tengo, por ahora no está en mis planes y por supuesto, lo dije una y otra vez, no me puedo inmiscuir, no es conveniente, no ayuda a nadie que yo me meta en temas de otros países. Lo que sí son señales que en América Latina están, que es el tema del cuidado de las instituciones y aquello de la judicialización de la política, la politización de la justicia, que todos debemos siempre tener sobre la mesa para que no nos pasen de repente eso de la pérdida de credibilidad de un sector político o de otro hacia instituciones que son fundamentales para la democracia. Presidente, ¿cómo se protege a las pymes? Porque el acuerdo Mercosur-EFTA abre el juego para las licitaciones públicas. Las empresas del grupo EFTA son muy fuertes y tienen estándares de calidad muy exigentes. Eso no puede afectar después a las licitaciones públicas internas, o sea, las pymes, tanto de cualquiera de los países del Mercosur. Yo creo que esas cosas son las que tenemos que tener en cuenta. Siempre nos pasó cada vez que tenemos una integración. Son las primeras que se afectan. También tenemos mucho para aprender de esos países, cómo trabajan ellos con las pymes. Y sin duda, en algunos casos, países muy desarrollados nos llevan kilómetros de ventaja a la hora de proteger. Dicho de otra forma, hablo en nombre de Uruguay, nos queda mucha tela para cortar todavía cómo apoyar a las pymes, como para después decir que si nos integramos la perjudicamos. Hoy ya estamos en falta, y es uno de los planteos centrales que hicimos en la campaña electoral, en el reconocimiento de mucho estímulo y mucha atención a lo que son las grandes inversiones, y nos falta aprender mucho de los europeos de cómo trabajan con las pymes. Señor presidente, aquí en la República Argentina es donde más uruguayos residimos fuera del país. ¿Hay alguna medida pensada para unir a la diáspora? La pregunta más difícil que me han hecho en el día de hoy. ¿Qué significaría unir a la diáspora? Yo creo que lo principal y primero es que tengan los mismos derechos que cualquier otro uruguayo. La posibilidad de... Puntualmente apunta al voto. Por ejemplo. Yo creo que somos de los pocos países del mundo con funcionamiento republicano que le desconoce al que no vive en Uruguay su calidad de ciudadano. Así nomás. Entonces yo creo que hay que empezar por ahí. Más que pensar una unión romántica, vamos a hablar de verdad. Por supuesto, después hay todo otro trabajo que tienen que hacer los consulados de atender y de cuidar a nuestra gente y darle respuesta a nuestra gente. ¿Estaría dispuesto a ir contra el voto popular que dijo que no? Ese es el tema, que hubo un plebiscito y la gente resolvió. También es cierto que las cosas las podés pensar dos veces. ¿Podría presentarse esa vía otra vez? Yo creo que hay que buscar la forma. Por supuesto necesitaría la modificación a nivel constitucional. Yo siempre aspiro que esas cosas las podamos volver a pensar. Como decía alguien acá por Argentina, tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Ahí estaban las explicaciones del presidente de la República. Bien, estábamos escuchando a América Latina, el presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, quien recibió un doctorado honoris en causa en la Embajada de Uruguay en la Argentina. Respondió a las diferentes preguntas, haciendo un balance de lo que ha sido el Mercosur, todo en torno a lo que ha sido esa situación con Cristina Fernández de Kirchner, la visita de Lula da Silva, una posible reunión, un llamado. Dijo, no hay planes por el momento de reunirme con Cristina Fernández de Kirchner y por el momento, pues lo que más resaltó es la idea de un acuerdo con el Mercosur, entre el Mercosur y la Unión Europea, que beneficie a todos. Vamos a seguir con esta noticia después de la pausa.